Comenzó hace muchos años, año 2006, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, un hospital de referencia en traumatología, donde había un grupo de investigadores que estaban tratando las lesiones del cartílago con las células de la médula ósea colocadas en un parche de periósteo para tratar las lesiones del cartílago. Ahí empezó mi inquietud y dije, wow, esto es algo que puede ser a futuro interesante. Luego tuve la oportunidad de poder viajar y aprender visitando a los líderes en la materia como Philippe Hermigou, Christopher Centeno, Don Buford, Steve Sampson. Eso es algo que les recomiendo a los jóvenes siempre que puedan invertir en su formación, viajando, consultando, yendo a ver a los líderes. Eso les da mucho conocimiento, mucha autoridad y mucho aprendizaje, así que es algo que se los recomiendo siempre. A mí me sirvió muchísimo. Cuando hablamos de la médula ósea, sabemos que es un tejido que su función es la hematopoiesis de las células y que es muy importante en nuestra vida diaria. Fíjense que 500.000 millones de células son volcadas a la circulación sistémica todos los días. Dentro de la médula ósea existen diferentes tipos de células: las células mesenquimales, hematopoyéticas, endoteliales pluripotenciales, pero también hay glóbulos rojos, glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos, los linfocitos, los eosinófilos, los monocitos, los basófilos. También existen plaquetas, progenitores endoteliales mesenquimales y hematopoyéticos. Y un porcentaje muy bajo de las llamadas células madre o células mesenquimales o células mononucleares, que son las que se habló mucho en los últimos 10, 15 años como tratamiento para las diferentes patologías. Ahora, el concepto de las células madre fue cambiando en los últimos años. Hoy en día seguimos a Arnold Kaplan, que fue el padre que denominó a las células madre el nombre de mesenchymal stem cells, o células mesenquimales. Él estudió muy bien a estas células y le dio ese nombre en el año 89 y vio que esas células in vitro se comportan de forma de célula madre, generando nuevos tejidos, diferenciándose hacia cartílago, hacia grasa, hacia hueso, y ahí todos creíamos que eso iba a suceder cuando inyectábamos la célula en un paciente, pero después se vio que in vivo, en el paciente, la célula trabaja de otra manera. Trabaja detectando el ambiente con un efecto inmunomodulador, un efecto trófico, endocrino, paracrino, estimulando el ambiente donde se aplica la célula para generar un efecto regenerativo y antiinflamatorio. Pero no es que esa célula se divida y forme el tejido donde se inyecta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En medicina siempre hay teorías e hipótesis que van cambiando con los años, pero hoy en día esta es una de las teorías más aceptadas. Por lo tanto, las células mesenquimales no deben llamarse células madre o células estromales, sino células de señalización medicinal o medicinal signaling cells, para continuar con la misma sigla MSC, que fue la inicial de Mesenchymal Stem Cells. Hoy en día la llamamos Medicinal Signaling Cells. Son células señalizadores medicinales que generan un ambiente propicio a la regeneración. Pero también la médula ósea tiene una molécula que es el inhibidor del receptor de la interleuquina 1. La interleuquina 1 es una citoquina proinflamatoria que genera mucha inflamación y es la causa de muchas patologías como la artrosis, las artritis. Por lo tanto, ese antagonista del receptor de la interleuquina 1 tiene un gran efecto frenador, un efecto analgésico en las articulaciones afectadas. También disminuyen la apoptosis porque bloquean ese receptor. Dentro de las técnicas para sacar y aspirar la médula ósea hay muchas técnicas, pero luego de muchos años de experiencia se vio
que lo más efectivo es sacar volúmenes pequeños de aspirado y luego cambiar la ubicación, la dirección, para que poder tomar mayor cantidad de células mesenquimales. Existen diferentes artículos en la literatura. Este es uno, un artículo, un systematic review, un estudio de alto nivel de investigadores reconocidos de Estados Unidos, que han evaluado 11 estudios, 8 de los cuales para lesiones de cartílago y otros para artrosis, es decir, para patología articular. Niveles 1, 2 y 3 de evidencia en humanos, y todos los estudios en general mostraron que la médula ósea tenía un efecto que disminuía los síntomas en los pacientes con patologías degenerativas del cartílago. Sin embargo, hay otro estudio, publicado por gente de la Clínica Mayo, un estudio que fue muy importante porque fue un estudio de nivel 1 de evidencia que comparaba la médula ósea con la solución salina, donde vieron que los resultados eran similares. Pacientes con artrosis, a un grupo le colocaban médula ósea y a otro grupo le colocaban suero fisiológico, y vieron luego de unos meses con diferentes scores clínicos que los resultados eran similares. Pero también hay otros estudios más modernos, más nuevos, como publicado en la revista de la ESCA, que es una de las revistas más serias, publicado en el 2021, donde en 56 pacientes seguidos a 2 años, tratados con médula ósea comparadas con viscosuplementación, vieron que los scores clínicos mejoraban en ambos grupos, pero era mejor el resultado, sobre todo a los 2 años, en los pacientes con médula ósea comparada con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un tratamiento que se usa en todo el mundo para tratar las artrosis, sobre todo de rodilla. Entonces, en este estudio comparó ambos tratamientos y vieron que la médula ósea era más efectiva que el ácido hialurónico. En cuanto a las lesiones del cartílago articular, sabemos que tenemos diferentes tipos de tratamientos, desde las microfracturas, los injertos osteocondrales autólogos, alográficos, de la debridación artroscópica o implantes de condrocitos. Esto lo pueden leer en este editorial que escribimos junto con Alberto Gobi y John Lane, donde describimos estas diferentes terapias y hacemos hincapié en las terapias biológicas. El objetivo cuando uno habla de las lesiones del cartílago es restaurar el cartílago original con sus diferentes capas nativas, con colágeno tipo 2 y su estructura igual. Y para eso necesitamos una tríada de regeneración, compuesta por células, por factores de crecimiento y por un andamio o scaffold que permita que ese nuevo tejido de regeneración se forme y cubra el daño. Nosotros publicamos una técnica en este libro donde utilizamos ese concepto de esa tríada, que utilizamos médula ósea concentrada con un scaffold de ácido hialurónico que es biodegradable y los factores de crecimiento de las plaquetas de la médula ósea. Es muy importante cuando uno trata un defecto de cartílago, esto para los traumatólogos que ya lo saben seguramente, es tratar bien la lesión, dejar bordes bien verticales, bien prolijos, bien circunferenciales, para luego colocar el injerto sobre ese daño de médula ósea. En este caso, en esta técnica utilizamos médula ósea activada con una sustancia que genera un coágulo, un chicle muy pegajoso para que pueda colocarse dentro del defecto. Fíjense cómo el coágulo es muy pegajoso al plástico, ahí lo damos vuelta y eso como un chicle junto con la membrana se coloca en el defecto de cartílago y vimos resultados muy interesantes. Aquí pueden ver la técnica artroscópica, donde con un sistema de curetas específicos realizamos el curetaje de la lesión hasta la capa calcificada del cartílago. Tiene que ser bien prolijo, con bordes bien delimitados. Este es el comienzo. Luego medimos
el tamaño con un template de aluminio de la lesión del cartílago y tenemos el injerto de ácido hialurónico que lo embebemos con la médula ósea, formamos ese chicle pegajoso y lo colocamos en el defecto de cartílago, con la intención de que las señales de la médula ósea estimulen los condrocitos y los condrocitos formen nuevo cartílago y se regenere dentro de esa membrana o scaffold. Es una técnica biológica, autóloga, segura. Luego lo fijamos con algún tipo de pegamento que puede ser fibrina del plasma o de algún kit que se compra, un coágulo de fibrina, para que ese coágulo quede más pegado. Esto lo hacíamos al principio, pero últimamente ya no lo hacemos porque sabemos que el mismo coágulo es un chicle pegajoso y no se despega. Esto se puede utilizar tanto para lesiones del cóndilo femoral, como lo publicamos en este capítulo del libro de ISACO y CRS, también en la articulación patelofemoral. Es un poco más demandante la técnica, más difícil, a veces artroscópico no se puede hacer, hay que hacer una incisión, hacerlo a cielo abierto, pero también hemos publicado resultados satisfactorios. Hace poco en Milán publicamos los 10 años de seguimiento de estos pacientes con scores clínicos muy buenos que se mantenían desde los 5 hasta los 10 años, eran un grupo de 50 pacientes con seco loco artroscópico. Ahí pueden ver lo que es el injerto y es un tejido muy similar al tejido sano, está bien integrado y queda muy bien. Esto es a los 2 años. Y las biopsias han mostrado del taco osteocondral en estos pacientes que la regeneración es un tejido muy similar al tejido original. Tiene algunos islotes de fibrocartílago porque hay algo de cicatriz, pero es muy buena con puntuaciones histológicas altas, según el ICRS, que tiene un score histológico para ver el tejido que se regenera, qué calidad tiene, y nos dio un buen tejido. Ahora, cuando hablamos de cartílago, también tenemos que hablar del hueso subcondral. Esta estructura que ven ahí por debajo del cartílago, como un panal de abejas, que son las trabéculas de hueso, sirven de soporte, pero también sirven porque a través de esas trabéculas ingresan los vasos sanguíneos, que son bastante escasos, y se encargan de irrigar y darle vida a ese hueso subcondral. Hoy en día creemos que el origen de la patología de cartílago muchas veces, salvo la que es traumática pura, está en una patología del hueso subcondral. Por eso es muy importante conocerlo. Las lesiones de la médula ósea o las bone marrow lesions, que son esas imágenes de resonancia magnética que se ve blanca, hiperintensa, es un concepto que también estamos manejando mucho en los últimos años, pero el término de bone marrow lesion o lesión de la médula ósea hoy en día es un concepto amplio, porque estas lesiones pueden contener edema, necrosis, hemorragia, fibrosis, quistes, y todas se ven similares en la resonancia magnética. Por lo tanto, hay que tener en cuenta toda esta patología, que es muy importante. Las lesiones de la médula ósea pueden ser traumáticas, atraumáticas. Dentro de las atraumáticas tenemos algunos conceptos nuevos, las lesiones tipo SIFC, que son fracturas por insuficiencia espontánea, o las fracturas por osteonecrosis, que es el estadio SONC, o los estadios iniciales de la artrosis cursan con resonancia magnética con estas imágenes. Philippe Arnegout es un francés que hace 30 años que viene estudiando el efecto de la médula ósea en la artrosis. Es un cirujano clásico que hace prótesis, pero que también hace 30 años empezó a utilizar la médula ósea como terapia biológica para mejorar las rodillas con artrosis. Y este es un estudio que publicó recientemente, un estudio creo que es uno de los mejores que hay en este tema, porque hizo un seguimiento a 10 años en pacientes con artrosis,
bilateral. A una rodilla le colocaba la prótesis y a la otra rodilla le colocaba médula ósea adentro del hueso. Con un trocar penetraba el hueso y le inyectaba la médula ósea. Esos pacientes fueron seguidos, evaluados durante años y vieron que el grupo de prótesis tenía complicaciones, infecciones, reoperaciones, complicaciones graves, y el grupo de médula ósea, por supuesto que no tenía esas complicaciones graves. Y solamente el 18% del grupo de pacientes tratados con médula ósea terminaron en una prótesis. O sea que hubo un gran porcentaje de pacientes que se hubieran operado y con esta técnica tuvieron un buen resultado a 10 años. Es por eso que con el Dr. Gobi tratamos de imitar un poco ese camino y modificar un poco la técnica, y diseñamos una técnica que fue publicada en el Arthroscopy, que consta de 3 pasos. Un primer paso con una descompresión de la médula ósea para disminuir el edema, disminuir esa presión y esa congestión venosa que hay ahí en el hueso subcondral, comprimiendo y inhibiendo la regeneración del hueso. Luego la inyección, como segundo paso, la inyección de médula ósea para aportar factores de crecimiento, células, proteínas morfogenéticas que sabemos que generan neovascularización y regeneración. Y finalmente, a través del mismo kit, se aplica un autoinjerto muy chiquito, como una clavija de hueso, a través del mismo orificio, para darle un soporte mecánico con un efecto osteoinductivo, osteoconductivo y osteogénico, para dar una técnica que sea más efectiva todavía. Pero siempre, como buenos médicos que somos, debemos ver el paciente en su globalidad y no focalizarnos solamente en el defecto de cartílago. Hay que tratar las comorbilidades, tratar los desejes, las insuficiencias ligamentarias, meniscales. Todo eso es muy importante para el éxito del tratamiento. Eso es el concepto básico. Este es el instrumental de esta técnica, bastante sencillo. Realmente son 6 instrumentos que se utilizan. Como ven ahí, se introduce esta aguja adentro de la médula ósea del hueso ilíaco y se va absorbiendo de 1 centímetro, se rota 360 grados el dispositivo para aspirar a través de los orificios laterales mayor cantidad de células y no tanta sangre periférica, porque la médula ósea tiene sangre periférica, está comunicada. Entonces, de esa manera, rotando y elevando y cambiando de lugar, sacamos más cantidad de células. Y luego, por el mismo orificio, metemos este trocar con ese estilete filoso para sacar el injerto de hueso y tener el taquito. Ahí ven un video real a nivel de la aspiración de la médula ósea en la cresta ilíaca, multinivel, girando el dispositivo y aspirando. Ahí vamos obteniendo el líquido. Luego, por el mismo trocar, colocamos el estilete filoso para sacar el injerto de hueso, un solo orificio, el paciente en decúbito prono. Y ahí sacamos un taquito de hueso. Podemos sacar 2, 3, 4, 5, según la gravedad y el tamaño de la lesión. Y ese taquito luego con guía fluoroscópica detectamos bien la lesión, junto con la resonancia magnética que siempre la tenemos a mano, comparamos para ir justo a la lesión, para ser precisos, y metemos adentro el taquito de hueso en el hueso subcondral. Esto se hace en casos de lesiones de cartílago, artrosis, lesiones osteocondrales con compromiso del hueso subcondral. Compactamos y luego le inyectamos la médula ósea líquida. Presentamos en ISACOS los resultados preliminares y luego
en PubMed, en una revista de alto impacto de Estados Unidos, publicamos el seguimiento al año, donde vemos que esta técnica disminuye el dolor y disminuye los síntomas de disfunción articular, y fundamentalmente a los 6 y 12 meses la resonancia magnética mostró una resolución de la patología. Este es un caso, un paciente de 34 años, jugador de rugby, con antecedentes de dolor de rodilla, sobre todo después de un entrenamiento, pero sin un traumatismo claro, previo, sin desalineación, sin inestabilidad. Esta era la imagen de resonancia en el corte coronario sagital, una lesión de la médula ósea subcondral. Le inyectamos, le hacemos bajo fluoroscopía la técnica, como vemos muy bien ahí, siempre guiándonos por fluoroscopía y comparando con la resonancia para ser precisos. Y ahí tenemos el resultado, el seguimiento preoperatorio a los 2 meses y a los 12 meses, donde vemos una resolución del edema óseo. En cuanto a las terapias celulares para la patología meniscal, hay 5 estudios muy buenos, pero todos son distintos. Este es un estudio randomizado y controlado que utiliza células halogénicas mesenquimales. Este es otros estudios que son casos y controles que utilizan uno, células de la grasa, otro, células de la médula ósea y otro, células de la membrana sinovial. Todos muestran una mejora clínica cuando se inyecta en el menisco estos diferentes tratamientos. Eso es lo que nos da un poco de duda, ¿no? Que todos dan buenos resultados. Este es un caso del doctor Robert Laprat que hicimos cuando lo fui a visitar, una lesión de un paciente varón de 29 años, una lesión radial del cuerpo meniscal en zona B3, y le hicimos una sutura criss-cross transtibial, que es una técnica bastante particular para ese tipo de lesiones radiales que son muy difíciles de tratar, y la aumentamos con médula ósea concentrada. A los 6 meses se vio una cicatrización bastante aceptable y el paciente tenía un buen resultado clínico. Pero bueno, no todos son color de rosa. Este es otro caso que publicó Scott Rodeo, que también lo fui a visitar, un paciente de 7 años en Nueva York, en el Hospital for Special Surgery. Este es un paciente que había estado operado de una lesión de la raíz meniscal, de 1 año de evolución, y que el paciente tenía dolor. Se le pidió una resonancia y se vio un osículo en el cuerno posterior del menisco interno, como ven ahí, calcificado. Se le hizo una biopsia y se vio que tenía células proliferadas, calcificadas dentro del menisco, y se publicó esto como una rareza en la revista del Journal Bone and Joint, que es una de las revistas de mayor impacto o más reconocida de Estados Unidos, y se lo publicó como una posible complicación en los tratamientos con médula ósea concentrada. Es decir, se le hizo un túnel, se le hizo una cirugía previa, se le colocó médula ósea. Entonces también hay que saber que cuando uno remueve mucho la biología, mucha sangre, muchas citoquinas, muchas células, pueden dar crecimientos anómalos que no son deseables, como en este caso. Es un caso aislado, no es una serie de casos como para que tenga un valor realmente científico, pero está bueno mostrarlo para que sepan de que hay que ser muy cautos con estos tratamientos. En cuanto a las lesiones del ligamento cruzado anterior, sobre todo las lesiones parciales, este es un trabajo, una técnica de Alberto Gobi, que estuve trabajando con él en Milán, en 50 atletas. Él lo que hace es suturar la banda lesionada a la banda sana con una sutura de PDS, que es un hilo biodegradable, para darle una sujeción mecánica, y luego de esa sutura mecánica se le hace unas pequeñas microfracturas en la noche intercondilia para que vengan las células de la médula ósea, y finalmente se inyectaba
médula ósea activada con este coágulo bien fibroso, bien pegajoso, para proteger la cicatrización. Se hizo un seguimiento de estos pacientes, en un principio a los 5 años de seguimiento, con seco loco artroscópico, con buenos resultados, y con solamente 4 pacientes, menos del 10%, tuvieron rerupturas. O sea que fue bastante aceptable el resultado. Y luego hicimos un seguimiento a 10 años, que fue publicado en el American Journal, y lo publicamos también en el Congreso de la ESCA, donde vimos que a los 10 años este grupo de 50 pacientes tenían una supervivencia bastante buena, con un 27% de rerupturas. No es un valor bajo, pero es un valor que no está muy lejos de lo que son las reconstrucciones del ligamento cruzado, que es la técnica convencional. Hasta ahora hablamos de la médula ósea como fuente de células y de factores de crecimiento. Ahora les voy a hablar un poco sobre el tejido adiposo, la grasa que tenemos, ya sea alrededor del ombligo, en los glúteos, son zonas en los flancos, zonas donde hay tejido adiposo. Y también tiene la característica de que hay un tejido